Buenas noches con cada uno de ustedes. Estamos en la tercera sesión de 5 webinars destinados al área de interés de agua, saneamiento e higiene. En esta oportunidad, en esta tercera sesión, vamos a hablar sobre la sostenibilidad que transforma territorios. Un término, sostenibilidad, que desde la Fundación Rotaria y desde el equipo de asesores técnicos de la Fundación Rotaria es de suma importancia para los proyectos de agua que realizamos. Esta noche vamos a contar con Sara Balvin como moderadora para el desarrollo de este webinar. Sara, quedas a cargo del desarrollo del webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. ¿Me confirman si podemos comenzar? Jessica, por favor. Sí, por favor, ya estamos en hora. Perfecto. Quiero agradecer a todos por su disponibilidad y por su tiempo. Una noche más de Voces H2O, Ecosanae, en colaboración con la ONG Rotary. Una noche más de educación y de dar a conocer opiniones, conceptos. En esta oportunidad tenemos el webinar Sostenibilidad que transforma territorios, estrategias para el desarrollo sostenible local y regional. Ante todo, como saben, nosotros todos los meses hacemos estos webinars con la finalidad de dar a conocer, ya sea temas de agua y saneamiento en enfoques rurales, enfoques urbanos, innovación, problemática. Así que en esta oportunidad hemos traído organizaciones que puedan representar su experiencia, que viven justamente en zonas rurales o tienen ese contacto y pueden darnos a conocer mucho más de los problemas que están haciendo, cómo es ese contacto, qué opina la población, qué tecnología se está dando, etcétera. Entonces, para lo cual en esta noche tenemos a Descosur, tenemos a la organización Rotary, a cada fundación Rotary, tenemos a la organización Techo, y también la organización Amas de Cusco, en unos minutos voy a dar a conocer quiénes van a ser nuestros ponentes. Entre ellos, vamos a empezar en unos minutos. La dinámica de la actividad es la siguiente. Mi persona va a dar una introducción de polémica, una introducción de cómo Ecosanae desarrolla el tema de agua y saneamiento. Después vamos a pasar a preguntas que se va a hacer a los panelistas, en el cual van a poder enriquecer desde su punto de vista. Hay un poquito más de conversación, no se quiere algo tan formal o tan directo, lo que justamente se quiere es la compartición de opiniones para así enriquecer distintos puntos de vista. Así que en esta ocasión quiero presentar a los panelistas. Tenemos el gusto de tener a John Omar Gutiérrez Ceballos, secretario de Amas Cusco, a Delmi Polma Bonifaz, vicepresidenta de Escosur, a Karina Sánchez Azabache, directora ejecutiva de Techo Perú, a Jessica Liñán Palomino, vicepresidenta de la Cámara de Sostenibilidad Empresarial Fundación Rotary, y mi persona como moderadora, coordinadora de proyectos de COSANAE. Para comenzar entonces con la dinámica, voy a dar a compartir mi pantalla, así que pido por favor al moderador que me dé acceso al poder compartir la pantalla, por favor. Sara, prueba, por favor. Ya, perfecto. Asimismo, quiero decir a los asistentes, muchas gracias por su tiempo. Sus preguntas, pues, si tienen preguntas en el transcurso de que un panelista está hablando, participando, pueden dejarlas en el chat o también, al final va a haber una parte de preguntas. Ahí también pueden, realizar sus preguntas. Si quieren un poco conversar o decir ponente por qué se debe a esto o algún punto de vista, también lo pueden realizar. No hay inconveniente. Ya. ¿Me confirman si se puede ver mi pantalla, por favor? Está cargando. Listo. ¿Sí se ve? Sí,
Ya, entonces vamos a empezar con con una noche más de Voces H2O. Asimismo, como mencioné, todo esto empezó porque nosotros queremos dar a conocer más el tema, los problemas de saneamiento y actualmente qué podemos hacer. Buscamos sensibilizar, culturalizar a las personas, a las organizaciones que toman estas decisiones de proyectos y como sabemos, hay tantas personas en zonas rurales, zonas urbanas lejanas, zonas como Pachacamac, Carabello, que tienen zonas periurbanas, que este problema, ya sea de saneamiento, falta de estrés hídrico, falta de agua, es importante. Entonces, estamos aquí para aprender, estamos aquí para sensibilizar. Como mencioné, el tema de sostenibilidad que transforma territorios, obviamente enfocado en problemas de agua, saneamiento, salud. Vamos a comenzar con, bueno, ya nos conocen, Ecosanae. Y bueno, antes de empezar este tema, me dicen que tengo 10 minutos, así que voy a ser muy breve. La idea es empezar con la conversación y el debate. Sabemos que hablar de saneamiento no implica solamente una infraestructura, implica salud, como enfermedades como anemia, diarrea, y en el tema social implica mucho el tema de las mujeres embarazadas, los ancianos, los niños que son las vulnerables. Y claramente esto es importante identificar, como lo vemos en el gráfico. Yo mencioné diarrea, justamente en el gráfico podemos visualizar mejor el impacto. Diarrea, parasitosis, infecciones respiratorias, hepatitis A. Entonces, quiero que se den cuenta de la relación que hay. Por otro lado, el otro gráfico también habla de la mortalidad. En Perú, claramente, podemos ver entre 2.500 que se dan por saneamiento, de fallecimiento. Entonces, es un tema que no pasa de ser infraestructura, pasa de mucho más, como claramente dice ahí, enfermedades. Y obviamente Perú no es el único lugar. También tenemos a nivel mundial, en África, al ver un tema de estrés hídrico, se desarrollan muchas tecnologías que puedan buscar el ahorro del agua. Y ahí entra mucho el tema de saneamiento, por supuesto. Acá, por otra parte, podemos ver, a ver, cuando hablamos de saneamiento, también hay que hablar mucho de la disponibilidad de agua. Entonces, si no tenemos un acceso a agua, no podemos tener un saneamiento adecuado. Entonces, muy importante entra el tema de proyección de disponibilidad de agua que las personas tengan. Yo hace poco mencioné que hay zonas de Caraballo muy cerca ya a Canta, en la zona sur como Pachacamac, en zonas donde hay justamente Manchay, pues esas zonas donde a veces tienen problemas de acceso a agua, saneamiento, presencia de silos. Entonces, hay que darnos cuenta de que agua y saneamiento van de la mano. Entonces, si no hay disponibilidad de agua, no hay una disponibilidad de saneamiento adecuada. Entonces, ahí hay que ver esa relación. Por otra parte, sabemos también que alrededor de los años ha habido dos problemas importantes. El tema de enfermedades, como ha habido hace poco la pandemia, y el tema de estrés hídrico por el cambio climático. Sabemos que están propuestos varias reuniones a nivel internacional, se pone metas, se estableció las ODS, se tiene metas para el 2030, para alcanzar, en este caso, la ODS 6 de agua y saneamiento. Entonces, ahí es donde Perú, a nivel internacional, a nivel mundial, se están uniendo, realizando algunos proyectos, qué estrategias pueden hacer a nivel de organizaciones internacionales, UNICEF, y el BID, ahí todos se meten a apoyar. Pero ahí está en la realidad a nivel nacional, acá en Perú, sabemos que nos falta mucho más para llegar a las metas de 2030 que se ha propuesto, en este caso el Ministerio de Vivienda, ahí también entra el MINAM y todos a chambear y todos a trabajar, ¿no? A llegar a esa meta. Pero, sin embargo, estamos viendo que falta más, bueno, sabemos que el Estado es el que se encarga de regular, de trabajar, pero ahí es un trabajo también que pueden apoyar organizaciones, vienen las empresas con responsabilidad social. Entonces, lo que se quiere es llegar, pero sin embargo, no se está llegando. Entonces, ahí entra todo un trabajo de población, de organización.
Ahora, actualmente, como mencioné, COSANAE busca ese tema de sensibilizar. Algo que nosotros apoyamos mucho es el tema de innovación. Yo mencioné que en África estaban buscando tecnologías nuevas, eso se quiere, investigaciones a nivel de Europa también, y se busca replicar, llegar. Entonces necesitamos buscar soluciones que podamos justamente, soluciones que puedan resolver ambos problemas. Sabemos que los problemas van todos los días, es cambiante, entonces también entra el tema de adaptabilidad. Entonces, esa palabra innovación es clave, clave. Entra el tema de sostenibilidad, otra vez la mano de la ODS. Entonces, ahora, disculpen el ruido del fondo. Ahora, nosotros, por una parte, trabajamos el tema de saneamiento. Qué bonito sería decirte que hay un saneamiento que ahorra agua, totalmente cero agua. Entonces, eso es lo que nosotros, por parte de Sanilab, busca trabajar de la mano, resolviendo dos problemas, el tema de saneamiento y el tema de cero agua. Y le suma mucho a esta época que vivimos de cambio climático. Bueno, como yo vengo representando Ecosanae, que trabajamos, bueno, Sanilab actualmente trabaja un proyecto que se llama SaniSystem, un sistema innovador de saneamiento que promueve un enfoque sostenible, porque buscamos esa valorización y economía circular de los desechos orgánicos que se tienen. Y bueno, nosotros hemos empezado el año 2016 en la comunidad de Pachacamac, también en otros lugares, y esto empezó, chicos, y para los chicos que están acá y hacen proyectos de investigación, si tienes una idea, hazla conocer. O sea, es bueno innovar, tener proyectos, pero la idea es querer implementarlo, querer que otras personas les sirva, les sean útil. Y justamente todo esto empezó así. Pachacamac tenía este problema, nosotros le buscamos una solución y así empezó todo. Y dándote cuenta de la realidad de Pachacamac, uno se da cuenta de la realidad de las demás comunidades en zonas rurales y en la selva, tantas cosas que no tienen saneamiento. Entonces, así prácticamente empezamos nosotros, Sanilab, con un proyecto en Sanisystem. Actualmente esto ha ido creciendo. Cuando nosotros empezamos, ya dijimos saneamiento, pero te das cuenta que hay más necesidades, que hay más, que el saneamiento se puede aprovechar con otras cosas, como por ejemplo humedales artificiales, al valorizar las secretas humanas se puede alinear con biohuertos, entre otras cosas, o sea, ya le vas adaptando. Y también según a la comunidad, cuando tú vas a implementar un proyecto, se tiene que adaptar según a la geografía, el clima, entre otras cosas, o según a lo que necesita la comunidad. Entonces, no es lo mismo. Uno debe conocer dónde va a implementar un proyecto, qué es lo que necesitan, qué problema tienen, cómo le suma. Entonces, eso es lo que prácticamente también nosotros evaluamos cuando hacemos un proyecto y buscamos esa satisfacción de que la comunidad es lo que quiere, es lo que necesita con reuniones, co-creación, talleres, etcétera. Y bueno, con esto finalizo la presentación. Asimismo, eh, quiero dar, ahora sí, por favor, quiero dar a presentar a los panelistas que se encuentran aquí presentes. Y para comenzar con el panelismo y con el diálogo, con el conversatorio, voy a empezar con la primera pregunta. El orden de los panelistas, por favor, siéntanse voluntarios a, a responder la pregunta. A ver, y quiero que haya un intercambio de experiencia. Para cual, la primera pregunta que voy a dejar de compartir para que puedan compartir el slide general, disculpen. La primera pregunta de los panelistas es, ¿qué desafíos
ha identificado en los territorios donde trabaja su situación en relación al agua y saneamiento de zonas vulnerables? Repito, ¿qué desafíos ha identificado en los territorios donde trabaja su situación en relación al agua y saneamiento de zonas vulnerables? No sé si podemos empezar con la señorita Karina, por favor. En la sala veo también que se encuentra el señor John. Sí, hola, ¿me escuchan bien? Sí, sí se le escuchan. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación a este espacio. Mi nombre es Karina Sánchez, soy directora ejecutiva de la organización social Techo en Perú. Techo, bueno, para contarles súper rapidito un poco sobre nosotros, Techo es una organización latinoamericana que está presente en 18 países en la región y nuestro foco, si bien no somos muy expertos en temas de agua y saneamiento. Nuestro foco es el trabajo de unitario con los asentamientos, que bueno, nosotros trabajamos acá principalmente en Lima. Y parte de nuestro modelo de trabajo de esta intervención es trabajar de manera conjunta entre los vecinos y vecinas de las comunidades, junto con voluntarios y voluntarias, que es una de las características que tiene la organización, ya que somos un equipo bastante grande. Somos un equipo de aproximadamente de 300 personas, de las cuales 270, 280 son voluntarios y voluntarias. Y lo que buscamos es tener un trabajo articulado, implementamos lo que son mesas de trabajo en las comunidades para conocer un poco las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentran las comunidades, sus principales necesidades. Nuestro foco de trabajo es un poco acerca de la vivienda, por un enfoque de derecho a la vivienda, pero también acompañamos el proceso de la construcción de su programa de vivienda de emergencia junto con otros proyectos que son del hábitat, ¿no? De la familia. Una de las cosas que definitivamente empezamos a trabajar mucho más fuerte a raíz de la pandemia fueron proyectos de WASH. Y eso principalmente porque cuando empezó la pandemia, creo que muchos de los que hemos pasado de la situación, eh, parte de la problemática, parte de la solución a la problemática que nos decían era lávate constantemente las manos para evitar el contagio y la realidad es que muchas de las comunidades con las que trabajamos no cuentan con un servicio de agua y desagüe que pudieran tener de manera continua. De hecho, nosotros denunciamos ante las plataformas y ante algunos actores como el gobierno local del municipio de San Juan de Miraflores, en Lima, que casi por 10 días muchos de los asentamientos se quedaron sin agua, porque parte de esa problemática de los camiones cisternas no llegaban a todas las zonas. Posterior a ello se implementó una modificación de la ley para poder entregar de manera gratuita el agua a través de los camiones cisternas, pero parte de esta problemática que siempre hemos comenzado a ver dentro de las comunidades. Vamos a entender de que finalmente hablar de la falta de agua y de saneamiento es también hablar de una desigualdad estructural que existe, ¿no? En las comunidades, pero que también a la vez nos permite poder identificar oportunidades y cómo podemos transformar esta situación desde los territorios, ¿no? En Perú sabemos que hay más de 3 millones de personas que no cuentan con un acceso adecuado a agua segura, agua limpia, agua adecuada. Y sabemos que esa brecha se vuelve mucho más grande cuando nos organizamos en comunidades donde existe o donde hay personas que viven en una situación de pobreza y de pobreza extrema. Parte de nuestra experiencia de trabajo ha estado mucho más centrado en una zona urbana. No hemos tenido mucha dinámica de zona rural, por ahí semi-rural en algunos casos, en algunas zonas como en Cañete, como en la parte de la zona Ica. Pero también algo que impulsamos dentro del derecho es poder como trabajar información, si bien no somos nosotros expertos en la materia, pero sí lo que buscamos es también poder hacer mucha incidencia a través de la data que nosotros levantamos. El año pasado, para contarles un poquito, en el 2025 hicimos alrededor de 500 encuestas de caracterización de hogar, que son encuestas que nos permiten poder identificar y asignar a familias que están en una situación de vulnerabilidad y que podemos construirle una agenda de emergencia. Pero a través de esta encuesta ampliamos un poco la, la búsqueda un poco de entender cómo está la situación a través de otros servicios como temas de
electricidad, agua, desagüe, temas de educación, trabajo, etcétera. Y uno de los datos que quería compartirles era que dentro de estas 500 encuestas, cuando comenzamos a identificarla, comenzamos a darnos cuenta de que solo 55,8% de las familias señalaban contar con un acceso a agua. Y cuando profundizamos dentro de este grupo de familias, sabemos que más del 50% se abastece a través de camiones cisternas, ¿no? Que pasan por las laderas, subiendo a las comunidades, y que a través de ese sistema es el que se abastece. Y solo el 20-25% de estas familias contaban con un acceso a agua a través de una red pública. Entonces, ¿qué significa para nosotros esa situación? Principalmente que las familias pagan mucho más por el agua, porque el tener el sistema de institución es un costo mayor, que ahora ya se terminó el periodo de entrega gratuita, imagino realmente a pagar el agua. Hay un servicio menos constante, de hecho los camiones sistemas pasan muy pocas veces por las comunidades, en muchos de los casos no llegan a ir y reprograman fechas, y hay una dinámica de necesidad bastante latente. Y realmente es estar viendo con mucha incertidumbre, ¿no? Estar si vamos a tener agua o no. Y ahora con esta situación climática también que agudiza mucho más esta problemática. Y una de las también identificamos es que el acceso a este servicio no es suficiente. Si bien cuando conversamos un poco con las familias, con estas 500 familias que entrevistamos, el 68% nos comentaban que pueden lograr cubrir lo mínimo de su necesidad con respecto al servicio de agua. El 30% de esas familias vive con acceso limitado o insuficiente, pero cuando comenzamos a mirar la data de temas de saneamiento, vemos que la brecha definitivamente es mucho más crítica, ¿no? ¿Por qué? Porque el 23% de las familias indican que no tienen servicio de desagüe. El 100% sigue utilizando el sistema de silos en sus viviendas, y aún mucho más grave, el 7,5% de las familias no cuentan con ningún sistema sanitario. Entonces, sí, vemos definitivamente que este es un problema que no solamente de infraestructura, sino también es una problemática a nivel de temas de dignidad, de salud, que justamente como mencionaban hace un momento con las cifras que se ven. Y parte de los desafíos que nosotros identificamos como organización, no solo desde la manera en cómo brindamos una solución, desde el hecho contamos todavía con un proceso de productos de innovación en tecnología, pero lo que sí hemos venido trabajando son proyectos de almacenamiento segura de agua, ¿no? Lo que desde la pandemia hasta la fecha hemos entregado cerca de 800 soluciones de almacenamiento de agua a las familias, a ollas comunes, a comedores y a locales comunitarios, que permiten de alguna manera aliviar un poco esta problemática de no contar, de no tener que estar haciendo un constante llenado de agua, sino que al menos les permite tener por una semana, 15 días agua de manera segura. Lo otro que hemos también estado trabajando es mucho poder levantar esa información hasta que tenemos de las comunidades, pero no solamente para nosotros tenemos como reportes, sino también para poder compartirla con los gobiernos locales, poder hacer mucha incidencia con CEDAPAL, que es la entidad que acá brinda el servicio de agua. También hemos trabajado mucho con la academia, involucrando a las universidades en esos temas de investigación, y de alguna manera también con cooperantes internacionales cuando hemos postulado fondos para poder seguir llevando más de estas soluciones en las comunidades. Entonces, para no extenderme mucho, el tema de los desafíos que nosotros identificamos dentro del trabajo que hemos venido realizando, principalmente están enfocados en 3 puntos, ¿no? El tema del acceso al desigual de este servicio de agua, y sobre todo temas de saneamiento y de mala calidad. El segundo desafío definitivamente es esta brecha que tenemos crítica en temas de saneamiento, y el tercero definitivamente enfocado un poco en la sostenibilidad limitada a soluciones para poder brindarle a las familias y a las comunidades, ¿no? Gracias. Muchas gracias, señorita Karina. Ha dicho algo muy interesante para lo que están escuchando.
Es interesante cómo ONG Techo viene apoyando a las comunidades. Asimismo, quiero invitar y nos ha unido como panelista al ingeniero José Rau. Él es actualmente director de la maestría en ingeniería industrial. Se nos ha unido porque es una persona que tiene experiencia en temas de investigación, es ingeniero industrial de la Católica, además bueno, es parte de grupos de investigación que han desarrollado proyectos de agua y saneamiento con una trayectoria profesional especializada en administración de intermedia y superior en diversas empresas y también, obviamente, mucho dominio en procesos de industriales como jefe de planta, coordinador de proyectos, consultorías en distintas empresas. Ingeniero José Rau, si está presente, por favor, para que lo puedan conocer, lo invitamos a que encienda su cámara Sí. y si necesita que repita la pregunta, eh, la voy a, la voy a repetir. La pregunta que hice para los panelistas es: a ver, disculpen, la pregunta, ¿dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿qué desafíos, ahora tengo esta pregunta, ¿qué desafíos han identificado en los territorios donde trabaja su institución en relación a agua y saneamiento en zonas vulnerables? Repito, ¿qué desafíos ha identificado en los territorios donde trabaja su institución en relación al agua y saneamiento en zonas vulnerables? Asimismo, invito al ingeniero José Rau, a Descosur y a más que puedan responder. Bueno, a ver. Bien, buenas noches con todos. Gracias por la invitación. Gracias, Sara, por el pase. Eh, bien, solamente un poco de historia en el sentido de que justamente con la institución de Sanilab formamos un buen equipo, ¿no? Sobre temas de innovación inclusiva, ¿no? Y justamente se trabajó en Pachacamac, en el distrito de Quebrada Verde, ¿no? Se identificaron cuáles eran, pues, digamos, los dolores que se tenían en esa comunidad, ¿no? Y evidentemente había muchas cosas, además de el tema del saneamiento, ¿no? El tema del consumo del agua también, que era relativamente escaso y caro. Y como ya lo han mencionado, pues, habían muchos problemas también sobre temas de diarreicas, ¿no? Eh, estos problemas de EDA, ¿no? Y además de, pues, que los consumos de agua también, porque utilizaban los hilos, es relativamente también alto, ¿no? Claro. Bueno, básicamente con Raúl Muñoz se trabajó, pues, en un proyecto que invitamos a las personas claves, digamos, a los actores claves de Quebrada Verde para poder, digamos, identificar eh, dónde podríamos empezar a trabajar, cuáles serían, digamos, las innovaciones más urgentes y sobre todo, pues, que era un trabajo de co-creación con los habitantes de Quebrada Verde, ¿no? Y uno de las innovaciones que resaltó mucho fue el baño seco, ¿no? Y se trabajó sobre el diseño, tanto de manera de co-creación con los pobladores de Quebrada Verde, evidentemente los representantes, eh, se tuvo un modelo bastante aceptable, ¿no? Evidentemente, pues, el segundo paso era un poco la educación. Ustedes saben que es bastante difícil entrar en las familias sobre un producto que es relativo, o sobre una necesidad que es relativamente bastante eh, íntima, ¿no? Para cada hogar, ¿no? Entonces, ahí trabajamos mucho también con los jóvenes, ¿no? Para que ellos a su vez tratasen de convencer la necesidad y la urgencia que, eh, que se tenía que hacer el cambio, ¿no? Pasar de silo, pues, a este tipo de baños que eran móviles, prácticos
y que realmente pues iba a ser beneficioso para los hogares, ¿no? Pero no solamente era el baño, sino que también se comenzó a trabajar un tema de economía circular. ¿Qué hacemos con esos residuos? Porque si no, seguimos contaminando, ¿no? Y se pensó, pues también tuvimos el apoyo de algunos actores en cedernos un local, un laboratorio para poder hacer la transformación de estos residuos sólidos, pues a poder hacer abono, abono líquido, abono sólido y poder comenzar a trabajar también en briquetas de energía y más adelante pues ya se pensaba en el tema de biogás, ¿no? Eh, Fue así que se trabajó durante un par de años para tratar de cambiar la cultura de la zona, ¿no? Y para que vean, pues, el gran beneficio que se podía tener, ¿no? El impacto definitivamente iba a ser fue muy bueno para las familias que participaron, ¿no? Y eso se ha ido replicando. En el caso, bueno, pues Raúl ya ha estado trabajando a través de Sanilab, tratar de replicar esta innovación, pero evidentemente con sus propios matices para ya diferentes comunidades vulnerables, no solamente aquí en Lima, sino también en provincias, en el centro del país y en la selva del país, ¿no? Porque es muy necesario hacer este tipo digamos, de innovación. Evidentemente también hay un costo de por medio, ¿no? Se necesita la participación de las autoridades, de las municipalidades, de las regiones, o en todo caso también de empresas grandes, ¿no? Porque tiene un costo determinado, pero que sería bueno tener el soporte de empresas grandes. Específicamente me refiero, por ejemplo, a las empresas mineras, por ejemplo, ¿no? Ellos también están trabajando mucho en estos temas de protección ambiental, ¿no? Y ellos también tienen un concepto muy potente, pues, en temas de economía circular. Bueno, últimamente yo me he estado enfocando más en temas de minería, ¿no? Transformación de relaves mineros en material de infraestructura, ¿no? Como ustedes saben, pues, las grandes relaveras a veces se rompen y contaminan los ríos, y los ríos contaminan los territorios y eso afecta pues a muchas comunidades y el agua también es bebible, entonces también afecta a muchas comunidades cuando hay este tipo de problemas. Hace poco estuve, por ejemplo, en una empresa grande en Camposol y ellos tienen sus reservorios, pero a veces hay contaminación de las empresas mineras de arriba y tienen que cerrar y esperar hasta que esto se vaya limpiando, ¿no? Entonces, evidentemente, pues ahí falta mayor control porque estas contaminaciones, pues, tienen metales pesados, metales nocivos, etcétera, y la contaminación es altísima, ¿no? Eh, Definitivamente, eh, los desafíos son, pues, transformar, pues, la cultura, digamos, de las comunidades para que puedan ellos ver el beneficio que pueden tener en realidad, puedan contribuir. También el desafío es que el trabajo conjunto dentro de una comunidad donde intervengan todos los actores, ¿no? No solamente los actores internos, sino también externos, ¿no? Nuestras autoridades y evidentemente, pues también si queremos ampliar esto, en este caso, en mi caso fue un apoyo también por parte de la academia, ¿no? Las empresas privadas. Creo que ese es uno de los grandes desafíos, poder converger todos estos actores, pues, para poder sacar adelante los beneficios que deben tener, pues, nuestras comunidades vulnerables, ¿no? Eh, Evidentemente, pues estamos viendo muchos problemas también en un exceso hídrico, por ejemplo, en ciertas partes del país, como Arequipa, como este, al, al, al- al norte también, en esta playa conocida como, no recuerdo, Máncora, por ejemplo, ¿no? También, o sea, vemos que son ciudades que se supone que hay un respaldo
de los alcaldes, están en plena ciudad, ¿no? Entonces, sin embargo, hay muchas carencias, muchos defectos que se tienen. Entonces, yo creo que ese es uno de los grandes desafíos que se tienen en realidad si queremos pues sacar adelante tantos proyectos y buenas ideas que definitivamente lo tienen las personas que están aquí ahorita también escuchando este webinar, ¿no? Eso solamente quería comentarles. Gracias, Sara. Gracias, ingeniero. Creo que ha dicho algo muy importante, el tema de los costos, el tema de la relacionarte con las comunidades, como usted comentó, ahí entra los talleres de co-creación. Entonces, es una realidad que los que estamos aquí, acá de Escosur, AMAS, Techos, tenemos experiencia en la ejecución de proyectos y creo que hemos vivido esa pregunta al momento de ejecutar un proyecto. Así que quiero invitar también, ya un poco concentrarnos en zonas rurales, a Descosur y AMAS, a que puedan responder la pregunta. Queremos escuchar también su ¿Cómo experiencia. están? Buenas noches. Buenas noches, Sara. Buenas noches con todos los presentes. Gracias por la invitación. Bueno, creo que uno de los principales desafíos que nosotros hemos identificado como Descosur en Arequipa, somos una ONG que trabajamos principalmente en el sur del país, es que se pueda entender en la sociedad que el agua no nace del caño, ¿no? Creo que eso es el principal desafío y que la población entienda que el agua en realidad nace de las cuencas altas, ¿no? O de las cabeceras de cuencas o de los territorios altoandinos. Y principalmente y paradójicamente, estos territorios altoandinos, zonas rurales, principalmente dependientes de su crianza, en algunos casos, en su mayoría, de camellos sudamericanos domésticos o crianza para autoconsumo, ubicadas en pobreza y pobreza extrema, ¿no? Y que además son territorios donde las poblaciones y las comunidades locales realizan la conservación tanto de estos ecosistemas como los pastizales, los bofedales, los famosos ojos de agua, para que finalmente las cuencas bajas o las ciudades, en este caso como Arequipa, ¿no?, cuenten con acceso a agua y saneamiento. Entonces, digamos que este enfoque de cuenca y de ecosistema, es una debilidad que se replica no solamente en Arequipa, sino en nuestro país, que finalmente no nos deja pensar en intervenciones holísticas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad en agua y saneamiento, creo que debemos de dejar de pensar, hablar solamente en infraestructura, porque pasa en Arequipa, pasa en el Perú, que queremos solucionar el tema de déficit hídrico construyendo reservorios, canales, que claro, o sea, eso está bien, pero nos olvidamos en proyectos de conservación de los ecosistemas altoandinos o ecosistemas donde están ubicados justamente los sitios colectores del agua, ¿no? Y ahora lo vemos, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa estamos viviendo una terrible situación presentada por lluvias intensas, ¿no?, que han superado los milímetros de metros cúbicos desde hace 10 años atrás, ¿no? O creo que más, y que una ciudad no ha estado preparada por distintas razones, ¿no? Pero una de ellas es que la cabecera de Cuenca para la ciudad de Arequipa, que además está ubicado dentro de un área natural protegida como la Reserva Nacional de Salinas y Agua Blanca, que es donde nosotros como Descosur trabajamos con las comunidades locales, es que no se invierte, o sea, no hay un solo proyecto del gobierno regional, ¿no?, en infraestructura natural. ¿Y qué relación tiene la infraestructura natural con el acceso a agua y saneamiento? Si nosotros tenemos vegetación en estos territorios altoandinos o de la cuenca alta que ayuden a infiltrar el agua con la forestación que haya, o sea, el suelo desnudo no va a acarrear significativamente tierra y piedras como lo hemos visto y lo estamos viviendo ahora, ¿no? Entonces, ese
creo que es el mayor desafío que nos toca enfrentar, pero también sensibilizar y concientizar a la población, a la sociedad, pero principalmente a las autoridades locales, ¿no? Nosotros, como Escosud, somos una ONG que ya viene trabajando más de 40 años en el sur del país y principalmente con proyectos de conservación de estos ecosistemas altoandinos, ¿no? En las zonas colectoras del agua. Y somos testigos de su impacto por el cambio climático, ¿no? Y respondiendo a esto, lo que nosotros hemos ido trabajando son, y juntamente con la población, es la implementación de prácticas de conservación, como por ejemplo la siembra y cosecha del agua, ¿no? Esta práctica que nosotros realizamos junto con las poblaciones locales nos ayudan justamente a conservar el agua, a ayudar a la infiltración del recurso hídrico y por tanto a la regulación hídrica, que finalmente va a asegurar, ¿no?, la cantidad de el agua que se almacena en el sistema de represas. Hablando de Arequipa, en Arequipa tenemos un sistema regulado de agua y también uno no regulado, pero el regulado principalmente tiene todo un sistema de represas, ¿no? Son 8 represas que finalmente terminan de abastecer el agua para una de las ciudades más grandes del país, como es Arequipa, ¿no? Entonces, desde nuestra posición, desde nuestras intervenciones como Descosur, junto con el trabajo con las comunidades locales, creemos que apostar en proyectos no solo directamente de abastecimiento de agua, sino más arriba, o sea, en las fuentes colectoras con infraestructura natural, nos asegurará sostenibilidad, ¿no? Es justamente a esto que llama este webinar, ¿no? Sostenibilidad que transforma territorios, pensando no solo agua y saneamiento, sino en las comunidades locales que son quienes conservan los territorios, que finalmente estamos también en equidad y en igualdad de condiciones. Lo que tenemos que hacer también es cerrar brechas, porque paradójicamente las poblaciones rurales que están ubicadas en estas fuentes colectoras no tienen acceso a agua y saneamiento, ¿no? O sea, sabemos que menos del 15% de estas poblaciones, por ejemplo, tienen acceso a saneamiento, ¿no? Ya el acceso a agua potable o agua potabilizada, eso ha ido incrementándose y probablemente las comunidades tienen mayor acceso, sobre todo en los centros poblados, pero en las viviendas que son dispersas y que eso es común en las zonas rurales, el acceso a agua y saneamiento es muy limitado, ¿no? Entonces, si queremos pensar en sostenibilidad de un territorio, debemos de pensar holísticamente, debemos pensar interdisciplinariamente, intersectorialmente y también pensar que a lo que empezaba, ¿no? El agua no sale del caño y que con las infraestructuras solamente se van a solucionar estas brechas de acceso. Entonces, pensar siempre nosotros siempre decimos, ¿no? O sea, entre las poblaciones de la cuenca alta, de la cuenca media y de la cuenca baja. O sea, pensar con enfoque de cuenca para las intervenciones que se tengan que hacer respecto a agua y saneamiento y de alguna manera mitigar y prevenir situaciones como la que estamos viviendo hoy en la ciudad de Arequipa. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Delmi. Me ha gustado mucho su participación. Se nota, a pesar de, o sea, me he sentido transmitida allá en Arequipa. Asimismo, invito a Amar. Y por favor, me indican en la área técnica que por favor, para controlar nuestro tiempo, 3 minutos de respuesta. Buenas noches. Sí se le escucha. Tiene el pase, por favor. Gracias. Buenas noches con todos y todas. Quiero agradecer
Sanilab, a Rotaria y a cada uno de los panelistas que me acompañan en la noche. Quiero hacer llegar el saludo de todo el equipo de la Asociación Multidisciplinaria de Agua y Saneamiento AMAS Cusco. Nosotros estamos constituidos desde el 25 de enero del 2025, el año pasado. Contamos con 50 socios multidisciplinarios inscritos en el padrón. Contamos con convenios vigentes a la fecha con el Colegio de Ingenieros del Perú y la Facultad de Biología de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, y tenemos otros convenios encaminados con entidades que tienen competencias en agua y saneamiento rural y urbano, lo que nos permite abordar la crisis hídrica en el ámbito rural, no solo con voluntad, sino con un rigor científico y técnico. Yo soy el biólogo John Omar Gutiérrez Ceballos, secretario de esta asociación multidisciplinaria, y que tenemos por objetivo contribuir y fortalecer la adecuada prestación de los servicios de agua potable y saneamiento en el ámbito rural, con énfasis en el departamento de Cusco. Dando respuesta a la pregunta, ¿qué desafíos hemos identificado en el territorio donde nosotros estamos constituidos? Tenemos 4 desafíos importantes que lo voy a detallar. La primera tiene que ver con la dispersión geográfica y brecha de infraestructura. La topografía accidentada y la baja densidad poblacional en las zonas rurales dificultan la implementación de sistemas convencionales, lo que genera altos costos de inversión, porque llevar tuberías y demás materiales a las comunidades aisladas o viviendas dispersas multiplica el costo por conexión, lo que a menudo desmotiva la inversión pública frente a zonas urbanas densas o zonas rurales conglomeradas, donde se va la mayor cantidad de inversión por parte del Estado, a través de los ministerios, los gobiernos regionales y los propios gobiernos locales. Falta de diagnósticos actualizados. En muchos casos, los expedientes técnicos no reflejan la realidad en terreno. Fuentes de agua que se secan en el transcurso, imprecisiones en el número de beneficiarios o suelos rocosos que encarecen la excavación del proyecto. Un desafío también es mejorar el sistema de información de agua potable y saneamiento, el DATAS del Ministerio de Vivienda. Respecto a los proyectos de inversión pública en el ámbito donde nos encontramos, continúan teniendo un énfasis de infraestructura, fierro y cemento, sin considerar el componente social. O se trabaja muy someramente, muy escuetamente, no logrando los objetivos que se han concebido. La educación sanitaria y las capacitaciones, que forman parte del componente social, son obligatorios y deberían formar parte de estos proyectos. Sin embargo, podemos observar que se tiene bastantes limitaciones al respecto. Además de que las inversiones siguen reconstruyendo sistemas de agua potable en centros poblados que ya cuentan con sistemas en estado regular, debido a que el DATAS permite manipular el estado de los sistemas de agua potable, se genera una mala información que conlleva un error en la toma de decisiones para la focalización de los proyectos de inversión pública. El segundo es el reto de la gestión comunitaria. Las JAS, que son organizaciones comunales prestadoras de servicios de saneamiento, tienen un gran desafío, debido a que la operación y el mantenimiento es responsabilidad de ellos, aunque en la nueva normativa se esté promoviendo que esta administración recaiga en las municipalidades a través de las unidades de gestión municipal, lo cual tampoco es, según la experiencia de años, tampoco es exitoso, ¿no? Los desafíos aquí son la debilidad institucional. Los directivos de las JAS suelen ser voluntarios, con alta rotación, lo que dificulta la continuidad de la capacitación técnica y administrativa. Las cuotas familiares son insuficientes. Existe una resistencia cultural a pagar por el servicio. La cuota fijada no cubre ni siquiera el cloro o las reparaciones básicas, condenando al sistema al colapso prematuro. Otro desafío importante es la calidad del agua y el cambio climático.
Tener una conexión no siempre significa tener agua segura. En el ámbito rural, solo el 3% consume agua clorada. A pesar de que la cobertura llega al 97-98% a nivel nacional, solo el 3% consume agua clorada en el ámbito rural del país. Entonces, eso nos debe llamar a una reflexión porque falta la cloración. Es común encontrar sistemas con infraestructura física aceptable, pero donde el agua no recibe tratamiento, exponiendo a la población a enfermedades, a anemia y desnutrición crónica infantil. El estrés hídrico. El cambio climático está alterando los regímenes de lluvia y provocando retrocesos glaciares y el agotamiento de manantiales, así como también lluvias intensas en sitios específicos en tiempos cortos, lo que genera también catástrofes como las que hemos visto en Arequipa, reduciendo la oferta del agua justo cuando la demanda crece. En muchos lugares, si bien es cierto, hay lugares donde se está generando bastante intensas lluvias, hay lugares donde se está sufriendo sequías, no hay lluvia y los cultivos están sufriendo, digamos, ese estrés hídrico. El cuarto desafío que podemos mencionar está referida a las deficiencias en saneamiento y disposición de excretas. El saneamiento suele ser el hermano olvidado del agua. Todo el esfuerzo se enfoca a la dotación de agua potable. Sucede con las iniciativas del Ministerio de Vivienda, de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, las ONGs. Sin embargo, atender la adecuada disposición sanitaria de excretas y el tratamiento de aguas residuales es un desafío muy importante. Dentro de ello, citamos el uso inadecuado de las letrinas. En zonas vulnerables, muchas familias aún practican el fecalismo al aire libre o tienen unidades básicas de saneamiento que no utilizan por falta de educación sanitaria o porque el diseño de estas ha sido culturalmente inapropiado. La contaminación de fuentes. Sin un tratamiento adecuado, las aguas grises y las aguas negras, ¿no? Porque las UBS han colapsado en el poco tiempo de uso, termina contaminando la misma fuente de donde capta el agua de río abajo, creando un círculo vicioso de infección. Y finalmente el tratamiento de aguas residuales, miles de plantas de tratamiento de aguas residuales en el ámbito rural, inoperativos, colapsados por una inadecuada operación y mantenimiento, contaminan las fuentes de agua del cuerpo receptor. Sobre la base de ello es que nosotros, como Asociación Multidisciplinaria de Agua y Saneamiento, integrado por un conjunto de profesionales con diferentes experiencias en el ámbito público, privado, ONGs, como fue de repente la mayoría de nosotros tenemos la experiencia de haber laborado y trabajado en favor de la población rural con Sambasur, de la cooperación suiza, y luego fue el proyecto SABA que se expandió a diferentes regiones. Entonces, con toda esa experiencia, queremos como organización llevar justamente a la academia para procesos de investigación y también a través de los colegios profesionales continuar capacitando, desarrollando capacidades, competencias, con el objetivo de poder recoger esas experiencias exitosas, como la que hemos visto, digamos, en el video de introducción, experiencias exitosas que puedan ser replicadas en proyectos públicos o en proyectos privados que finalmente fortalezca las capacidades, las competencias y que también contribuya al desarrollo de las comunidades rurales en todo el Cusco y en el nivel nacional a nivel del Perú. Gracias. Gracias. Asimismo, se le hace recordar a los panelistas 3 minutos, por favor. Algo que quiero recalcar es la riqueza de distintos puntos de vista según el ámbito geográfico, el ámbito social, en tantos factores, ¿no? Ha sido un poco diferente el punto de vista del ingeniero José Rau, el representante de Techo, acá hay representante de AMAS. Entonces, eso nos permite conocer los factores y los problemas que tiene cada uno y cómo los superan, que más adelante viene a ser una pregunta. Para finalizar la pregunta anterior, invito a la señorita Jessica de Rotay que nos pueda dar su punto de vista, por favor. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Y yo quisiera iniciar estos 3 minutos con la siguiente pregunta. ¿Podríamos vivir
ustedes, yo, la comunidad, un día sin agua potable? Bueno, para No, muchas de nuestras comunidades vulnerables, esa no es una pregunta hipotética como cualquier otra, es una realidad del día a día. Y lo hemos percibido en cada uno de los comentarios que me han precedido. Sabemos que el acceso al agua potable, el saneamiento, es un derecho que está en la Constitución, que está reconocido como parte de un derecho humano, reconocido por Naciones Unidas, está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, pero, y ahí viene el pero, esta agua, como bien ustedes lo acaban de mirar, eh, y escuchar de cada uno de los ponentes anteriores o expositores, tiene una situación inherente en el Perú, que conocen muchos de los que están aquí, pero que no tomamos como un todo, porque cuando hacemos proyectos debemos tomarlos como un todo. La organización en la que represento, Rotary International, tiene 121 años de existencia. 121 años que nos permiten tener muchas lecciones aprendidas. Inicialmente trabajamos proyectos de agua solamente y fracasaron. En el devenir de los años, nuestra área de interés se conformó como agua, saneamiento e higiene. Y hoy por hoy apostamos por estas tres palabras más un plus y que en cada proyecto, de acuerdo a la comunidad. En estos minuto y medio que me falta, quiero resumir lo que los expositores anteriores comentaron. Sí, tenemos un acceso irregular o insuficiente al agua limpia. Muchos pueblos, como bien mencionaban anteriormente, o comunidades dependen de los camiones cisternas o de ir al río o de ir a fuentes no tratadas para completar sus necesidades del día a día o de la semana. Entonces, eso nos lleva a decir que no tenemos la infraestructura de acceso terminada, que es limitada o inexistente en varias comunidades. Dos, tenemos contaminación de fuentes de agua. Tenemos pozos que están contaminados con metales pesados, con bacterias, etcétera. Por ejemplo, brevemente, una de las ciudades, porque ya no solamente son las comunidades, sino las ciudades que tienen el agua contaminada con arsénico, es Tacna. Entonces, hemos venido a través de la organización, de la fundación y de los socios rotarios, viendo de qué manera podemos colaborar con ellos porque es una situación inherente ya y que afecta directamente la salud de la población. Tercer punto, la sostenibilidad técnica y el mantenimiento. No solamente, como decían los anteriores expositores, es construir un sistema de agua saneamiento, sino garantizar que esto se prolongue, se sostenga en el tiempo. Y aquí un comentario, un ejemplo. Hace 10, 15 años atrás, la comunidad internacional puso reservorios de agua en diferentes comunidades de nuestra sierra peruana. Y nosotros hemos regresado a diferentes comunidades luego, a pedido de ellas, a revisar porque querían tener agua, saneamiento e higiene. Y nos dimos con la sorpresa de que estos reservorios estaban abandonados. Los tenía en la comunidad pero no los usaban. ¿Qué pasó? Que no contamos cuando la comunidad internacional apoyó la construcción del reservorio, capacitó en su momento, no consideró el tema de la migración de los jóvenes o determinado porcentaje de la población a otras comunidades. Entonces, el grupo que se capacitó, que probablemente haya sido pequeño, se fue y no hubo quien pueda darle el mantenimiento a esos reservorios. Y aquí hay un desafío que muy pocas veces se comenta. Punto 4. La falta de práctica de higiene. Además de darle agua a las comunidades, importante la capacitación en hábitos saludables, el lavado de las manos, mantener un hogar saneado, con buen saneamiento, el tratamiento doméstico del agua para que los beneficios del proyecto sean duraderos. Por ejemplo, hay un proyecto que estuvimos viendo no sé si fue con Manas o con otra ONG, en unas comunidades y queríamos poner el agua, pero ellos pidieron que se les colocara agua, hicimos 13 pilotes, porque eran 13 familias, 13 pilotes de agua, pero
tuvimos que capacitar mucho en el tema de lavado de agua